Buenas noches, digamos, con la lógica del anterior, claro, bueno, de ayer, ¿no? Con la lógica de la anterior clase decía, vamos a continuar el día de hoy, un poco repasando el asunto este de los conceptos centrales con relación a lo que es la psicología organizacional como área en el marco de lo que es la psicología en general, ¿no? Bueno, eso les diría. Una cuestión que es importante señalarles es que también esto, ¿no? De que la psicología organizacional yo diría que ha sido relativamente descuidada, ¿no? En Bolivia en general, ¿no? Dado que ha habido una fuerte influencia, yo diría, de la Argentina, ¿no? Es decir, eso es lo que yo pienso que ha sucedido. Y las corrientes que han venido por el lado de Europa, principalmente temas de psicoanálisis, obviamente, pero también temas de Gestalt y otra serie de cuestiones que si bien abordaban tangencialmente, hay test psicodinámicos que se utilizan en organizacional, si bien se han filtrado así más por un esfuerzo, diría yo, principalmente en la Argentina, les digo yo, ¿sí? De poder justamente hacer esta cuestión. Pero en general los conceptos de la psicología organizacional son conceptos que yo diría que muestran cierta hibridez, ¿no? Es decir, hay una combinación entre aspectos que sí competen a lo que es la psicología, pero como área de conocimiento más que como área científica como tal, les diré, ¿no? Y también el tema de la administración, es decir, el asunto de la gestión netamente económica, ¿me entienden? Es decir, de ahí es que nace toda esta historia de que pese a que el interés económico tiene su sentido, pues no podría ser lo más importante, digamos, en el marco de la organización, sino el quién lo hace, ¿no? El tema del humano que lo hace, digamos, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido habíamos visto un último concepto que es esto de la eficacia organizacional, y el papel que juega, ¿no es cierto?, ARH, quiere decir Administración de Recursos Humanos, para lograr aquello, ¿no? Entonces ya habíamos hablado un poco el tema de la eficacia organizacional, ¿no? Que es justamente eso, ¿no? O sea, lograr algo, ¿no? Pero yo les había planteado que justamente esto tiene que hacerse, o sea, en el marco de las personas, digamos, que están interactuando para lograr aquel objetivo, digamos, ¿no? Es decir, aquí la eficacia va a tener que ver con las herramientas, ¿no? Que se utilizan, el modo en el que se hace, ¿no? Ahí es que va a cobrar importancia, digamos, ¿no? Es decir, quien tiene que instrumentalizar a la organización es el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? La instancia que se ubique ahí. Bien, entonces, ahora vamos a ver, déjenme cerrar un rato la ventana, ¿ya? Indicadores. Indicadores de gestión emocional. Digo, de gestión organizacional, ¿no? A nivel de eficacia. Los indicadores en la gestión, digámoslo así, de lo que es una organización, o sea, la parte de los recursos humanos de una organización, ¿no es cierto? Los indicadores de la gestión con relación a la eficacia en particular son estos, ¿no? Esta es una cuestión que pueden preguntarles, ¿no? ¿Cuáles son los principales indicadores de la eficacia organizacional? Logro de objetivos como primera instancia, eficacia, les repito, digamos, si una persona es eficaz, es que ha dicho o ha hecho lo que ha dicho que iba a hacer. ¿Me entiendes? O sea, eficacia es lograr objetivos principalmente. Entonces, por eso es que aparece como un principal indicador. Se ha logrado, entonces ha habido eficacia, ¿no? Pero hay otros elementos que se han añadido. Antes la eficacia solamente era eso, ¿sí? El logro de objetivos, ¿sí? Hacer lo que dices que vas a hacer, ¿no? Un poco así yo les diría en sentido general, ¿no? En cambio, justamente a raíz de que la psicología se ha introducido y han habido una serie de variables, se han introducido una serie de factores, entre los cuales aparecen estos, pero quiero explicarles bien a qué hace referencia. Entonces, hay otro indicador que está dicho coloquialmente, ¿no? Hacer las cosas correctas. ¿A qué se refiere esto?
¿no? Una cosa es que obtengas los objetivos que te has planteado y otra cosa es que lo hagas por el medio correcto. Entonces, la corrección o incorrección está planteada en términos de la ética, ¿ven? La ética organizacional, ¿sí? Hay organizaciones en las que determinadas cosas serían incorrectas y otras en las que sería correcto, ¿me entiendes? Entonces, hacer las cosas correctas no tiene que ver con la moral social, sino con la ética organizacional. ¿Me entienden? Nuevamente, logro objetivos, todo bien, el hacer las cosas correctas, pero en el marco, nuevamente, aunque parezca medio chistoso que se diga así, hacer las cosas correctas. No, no, es que se refiere a la corrección o lo correcto en el marco de una ética organizacional. Repito, ¿no? Por eso va por ahí. Entonces, en ese marco es que tienen que lograrse los objetivos, no haciendo cosas que estén al margen de la filosofía y el sistema de valores de la institución, les diré, ¿no? Que ni siquiera podría decirles que este sistema de valores es algo compartible por toda la sociedad, es decir, que hay algunos que no. Y lo otro es hacer énfasis en los resultados y fines. Miren qué es lo que sucede con el tema de los objetivos, ¿no? Yo puedo lograr un objetivo determinado, te dicen, ¿no? Pero, ¿cuál es el propósito ulterior? Digamos, este logro de objetivos, ¿no es cierto? ¿A qué apuntan? Por eso es importante hacer ese énfasis cuando se va a demostrar eficacia. ¿Qué ha servido? ¿Para qué? Pero, para un fin. Ya, ¿entiendes? Se ha logrado el objetivo, pero es que este objetivo no tiene que lograrse por sí mismo, sino en función de un fin, ¿no? O de un resultado, ¿sí? De lograr algo. Los resultados en general son sinérgicos. ¿Qué quiere decir? Que confluyen varios resultados para lograr un resultado determinado, o subresultados o preresultados, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Hay una serie de elementos, digamos, que confluyen para que se logre un resultado. Entonces, ese es el otro elemento que también actualmente se maneja en materia de eficacia organizacional. Ahora, hay una cuestión que es importante entender, ¿no? Que, digamos, hay conceptos como eficacia, que es que básicamente tiene que ver con estos, pero hay otro concepto que es el de eficiencia, ¿no? El de eficiencia es lograr los objetivos en el mayor tiempo, en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de recursos, ¿no? Ese sería un tema o sea, ese es otro, digamos así, una cualidad, digamos, que se suele manejar, la eficiencia, ¿no? Eh, Sin embargo, digámoslo así, se pretende instalar más el concepto de eficacia, ¿sí? Porque a veces el tema de hacer énfasis en la eficiencia, en menos tiempo y menos recursos, ha decantado en un decaimiento en realidad de la calidad. Uno tendería a pensar de que en tanto más rápido, mejor, digamos, no suele ser, puede ser, digamos, si es que acaso, pero está dentro de un indicador, y aquí viene, de, en realidad más que de eficiencia, de eficacia. Por eso es que te hablan de optimizar los recursos, es decir, ahora se está tratando de englobar el tema el tema de lo que les decía, ¿no? Dentro de la eficacia, además la eficiencia. Por eso aparece este cuarto indicador, que es optimizar recursos, que quiere decir hacer el mejor uso posible de los recursos para obtener estos objetivos. ¿Qué te está queriendo decir? Optimizar recursos es que en la medida de lo posible, sea en el menos tiempo posible, ¿sí? Y con la menor cantidad posible de eso, ¿no? De medios, digamos, ¿no? Algo así. Eso es lo que yo les diría en sentido general. Son estos cuatro elementos, digamos, ¿no? Que, que está bien, que está bueno que ubiquen el por dónde va. Ya. Bien. Ahora, otra cosa que aparece que son los famosos modelos, ¿no? Explicativos del comportamiento organizacional, ¿no? En realidad les decía que hay muchos modelos, ¿no? Que se han establecido y que incluso hay algunos que son medio graciosos, digamos, digo yo, porque dicen el modelo, no sé, autoritario, el modelo democrático. Eso está bien para vanidades, ¿no? Es decir, yo comprendo, ¿no? Pero, o para blogs de gente, ¿no? Es cierto que se considera estudiosa de la psicología organizacional. Pero bueno, el tema es que no, ¿ya? No hace referencia a esos modelos de comportamiento organizacional,
¿no? Es en realidad un poco más complejo. Y hay algunos autores que han desarrollado modelos explicativos del comportamiento organizacional, ¿no? Eh, esto podríamos colocar, ¿eh? Modelo Robbins del comportamiento organizacional. CO se abrevia, ¿ya? Comportamiento organizacional. Ya, lo dejamos. Bien. Les decía que hay otro que es un poco incluso más actual, diría, que es el de Newstrom, ¿no? Que sí, evidentemente es muy interesante, ¿no? Todo lo que plantea, pero, y además un cachín, les diría, un poquitín más actualizado que el de Robbins, pero este es el más conocido y yo les diría que incluso a nivel de jerga es importante, ¿no? De saber de qué se trata. Bien, Robbins explica que el comportamiento organizacional depende, hay que considerar dos variables, dice, del comportamiento organizacional. Variables de tipo dependiente, dice, y las variables de tipo independiente, ¿ya? No se olviden que las dependientes, sí, dependen de las independientes, ¿ya? Entonces, ¿por qué plantea en primera instancia las dependientes? Porque en el modelo de Robbins te dice, eh, dime cómo está tu ausentismo, cómo está tu rotación y tu nivel de satisfacción en el trabajo. Y te diré, ¿no es cierto?, por dónde va el asunto de tu situación, digamos, en materia de comportamiento organizacional. Es decir, ¿cómo te das cuenta de que una organización está funcionando, ¿sí? O se está desarrollando organizacionalmente, ¿no? Se está gestionando. ¿Cuándo te das cuenta que hay gestión de personal, ¿sí? En una institución? ¿Mm? Bien, se entenderá, ¿no? El ausentismo es bajo, ¿sí? O cero, ¿no? ¿Me entienden? Es más, obviamente dentro de ausentismo se incluyen otros elementos como puntualidad, por ejemplo, pero como depende de tanto de las organizaciones, hay organizaciones por producto, entonces, que ya no se incluye. Ven, antes el tema de la puntualidad era una variable, pero ahora ya no tanto, pero sí el ausentismo, o sea, que no estén haciendo su trabajo, que no estén en su puesto de trabajo, ¿no es cierto? Este es una variable. Si no hay aquello, sin cero ausentismo, si en general trabajadores laburan, etcétera, etcétera, entonces es uno, ojo, no es el único, ¿no ve? ¿Sí? Es un elemento que te puede decir que, bueno, el comportamiento organizacional está bien gestionado, ¿no? El otro elemento es la rotación, ¿no? ¿Qué quiere decir rotación? Cambio de personal, que estén ingresando personal, saliendo al anterior, es decir, si bien en algunos puestos puede ser hasta necesario, como es el caso de cajero, ¿no? Personal del área de la banca, por ejemplo, puede resultar hasta necesario hacer rotaciones. En general, en las organizaciones, la rotación no es sana, porque que una persona ingrese, ¿no? O que un cargo, digamos, una persona en un cargo ingrese y nuevamente se tenga que hacer el tema de todo lo que viene, que ya van a ver, ¿no? Del tema de lo que es la integración a la institución. Es complicado. No es un tema fácil. Entonces hay mucha pérdida de tiempo, ¿no? O sea, se llama inducciones en general, ¿no? Entonces, para que las personas se habitúen, hay 13 meses que tienen que estar, digamos, por ahí de prueba. Es decir, hay muchas cuestiones, ¿no? Y si esta persona, bueno, ya adquiere, se ubica en la institución, las rutinas, los hábitos, etcétera, etcétera, todo bien, sale, la nueva persona va a tener que ser. Entonces, en realidad es en detrimento de la organización, ¿no? Unos dirán, no, no, deshacemos de personal que no es bueno. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces ahí está mal tu problema no es tanto ese, sino es cómo has hecho tu ingreso. ¿Sí? Bueno, entonces ahí va. Y el tema de la otra, que es algo que les diré que esto se ha posicionado, ese es el tema, creo yo, en los últimos años. La satisfacción laboral, ¿no? Antes los empleadores consideraban que era algo con lo que podían jugar, ¿me entienden? Algo así como que, digamos,
si no está tan satisfecho, digamos, podría ser hasta mejor, ¿no? Sí, cosa que le soltamos el queso de a poco. Bueno, han habido varias interpretaciones con relación al manejo de la satisfacción, pero han sido, digamos, en realidad un fracaso, digamos, ¿no? El tema de la coerción laboral ha tenido patas muy cortas, entonces se ha visto que en realidad uno tiene que dejar de estar bajo una idea, yo digo, antidiluviana, baja, ¿sí? Antes del incluso, ¿no? Antidiluviana, ¿sí? De cómo se manejan las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Sí? Em, eso, ¿no? Entonces, en realidad actualmente lo que se maneja es que empleado satisfecho, empleado productivo. Empleado que se sienta bien, empleado que incluso da más de lo que tú le podrías pedir bajo presión, bajo coerción, ¿me entienden? Bajo condicionamientos de tipo monetario o aprobatorio, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso es, ¿no? Entonces, esas son las tres variables, ¿no? Que aparecen, digamos, como dentro de dentro del modelo de Robbins, ¿no? Y esta explicación es la que da, ¿no? A eso hace referencia a estos elementos, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, esto tendría que verse un poquito más largo, pero la verdad es que no nos va a alcanzar el tiempo si es que lo desarrollamos así. Eh, dentro del modelo también están las variables independientes, ¿no? Las vamos a agrupar como lo hace justamente Robbins, ¿no? En estos tres niveles, ¿no? Las variables independientes, o sea, son un conjunto de variables, pero que tienen un nivel, ¿no? Puede ser el nivel individual, por un lado, el otro nivel sí, es el de grupo y el último es el de la organización como tal, el sistema o los sistemas de organización macro, digamos, dentro de una institución determinada. A ver, lo que aparece en paréntesis, ¿no? Es algo que probablemente les vayan a preguntar. Entonces, lo he señalado un poco así para que lo tengan en cuenta, digamos, ¿no? A qué se refiere, etc. Eh, ¿Qué quiere decir que sea una variable que sea independiente? Quiere decir que de esto depende el ausentismo, la rotación y la satisfacción en el trabajo. Miren lo que les estoy contando. Entonces está el primer nivel, que es el que le corresponde al individuo, obviamente, ¿no? O sea, digo, antes se consideraba, ¿sí? Que las causas estaban solo acá o solo acá, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Ahora no, se establece también con claridad, más bien a favor de la organización, que no todo depende de la organización, ¿no? Es decir, en el nivel individual están que, primero las características biográficas, es decir, mi historia personal, ¿no? Cómo yo he vivido, lo que he estudiado, el cómo lo he estudiado, etcétera, 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 ¿no? Todo esto que supone mi historia personal, ¿sí? Mi historia individual, mi historia como persona, como sujeto, en mi caso como Ernesto, en el caso de ustedes como cada una, o sea, eso, o sea, lo que ha hecho de ustedes, eso es lo que llamamos biografía reactiva, lo que son ahora, ¿no? O cómo están actuando ahora, por lo menos. Bien. Ahora, el otro elemento a nivel individual son las características de la personalidad. Sí, es cierto que también a veces hay personas que con algo muy sencillo se motivan, otras que requieren otros estímulos, digamos, hay diferentes estímulos para las diferentes personas. O sea, a eso apunta el tema del estilo personal, ¿no? O sea, una cosa es tus características históricas, tus antecedentes, tu vida anterior, y lo que esto ha arrojado como resultado, que es tu comportamiento, tu forma de ser actual, ¿no? Bien, dentro de esto, obviamente, hay factores actitudinales, ¿no? Que tienen que ver con los valores, sistema de valores que uno tiene, ¿no? Una especie de filosofía o creencia también, esto tiene que ver con valores también, ¿sí? Y finalmente, el tema de el nivel de destreza que tú tengas, ¿no? Obviamente con relación al trabajo que tengas que desempeñar, ¿no? Entonces, estos elementos se consideran que son los factores causales para que las personas, lo que digo, se ausenten, roten o se sientan satisfechas, ¿no? Ya.
Ahora, a nivel grupal, ¿sí? Y a nivel de los sistemas de organización ya depende de la institución cuáles son las variables, o sea, cómo se organizan, ¿no? Si hay grupos por nivel, si es más bien hay un nivel gerencial y punto, y después todos son grupos más horizontales de trabajo, es decir, cómo se agrupa, ¿sí? Y dentro de esto, si tú tienes grupos de distintas jerarquías, o tus grupos de trabajo son horizontales, es decir, a nivel grupal hay una serie de factores, ¿no? Que corresponden a una organización, ¿no? A cada organización, ¿no? De cómo justamente se gestiona el asunto de los grupos, ¿no? Ahora, a nivel de los sistemas de organización, ¿sí? Que es algo lo más general. Obviamente hay una serie de condiciones, pues, de tipo infraestructural, ¿no es cierto? Que inciden a nivel causal en el ausentismo, rotación o satisfacción. ¿Me entienden? O sea, todos estos elementos sí que son macro de la organización, digamos, cómo se maneja administrativamente, ¿no? Estos elementos, ¿no? De lo que es desde su, digamos así, filosofía institucional, digamos, ¿no? De esta parte filosofal y temas de lo operativo, ¿no? Sí, hay políticas institucionales, todo esto, ¿sí? Determina también, ¿sí? Si una persona, nuevamente, va, va a permanecer o no en la institución, ¿no es cierto? Sí, y un indicador, por lo tanto, de que una persona se vaya a ir es su ausencia, ¿no? Y el tema de me siento bien, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cuestiones van a incidir en ellas. Entonces, básicamente, en este caso, pues está bien mencionar estas variables y señalar, si en el caso de las de tipo individual, en qué consiste. ¿Ya? Eso es un poco lo que les digo. Bien, ahora también dentro de este marco, sí, hay algo que a mí me parece que es importante, que es la comunicación organizacional, ¿no? La comunicación organizacional, como cualquier tema que tenga que ver con comunicación, con comunicación, es un intercambio de información, ¿no? En el que se pueden presentar, ¿sí? Diferentes problemas o barreras comunicacionales, ¿ya? Em, en general hay muchos problemas potenciales de comunicación, ¿no es cierto? Sí, repito, agotarlos podría complicarse un poquitín porque tenemos que entrar sobre los componentes y aquí el reclutamiento y selección es algo que tiene nomás su volumen, ¿no? Vale, pero les decía, entonces, con relación a la comunicación, ¿sí? Dos aspectos que podrían ser interesantes, digamos, de que ustedes lo tengan en claro, ¿no es cierto? Es un ejemplo, por ejemplo, de lo que sería, ¿sí? Un problema potencial de comunicación, ¿no? ¿Sí? Y un ejemplo de lo que sería una barrera comunicacional, ¿no? Si les preguntarían en qué consiste la disonancia cognitiva entendida como un problema potencial de comunicación, o en qué consiste la distancia psicológica entendida como una barrera comunicacional, pues lo que tendría que responder es más o menos lo siguiente, ¿ya? Primero, la disonancia cognitiva en realidad es una falta de entendimiento, ¿sí? Entre lo que te dijo y una persona en una organización, ¿cierto? Tu compañero de trabajo, entre lo que te dijo y lo que tú interpretaste que te dijo. Disonancia cognitiva, ¿sí? Hace referencia, ¿por qué es un problema potencial de comunicación? Porque si no pensamos, si no empatizamos, si no nos entendemos, ¿no es cierto? Si no comprendemos hacia dónde estamos yendo, pues entonces puede haber un problema, ¿no? De que yo malinterprete porque estoy interpretando, repito, ¿sí? De manera discordante. Entonces, una forma muy interesante, les digo, dato aparte, de resolver la disonancia cognitiva es justamente el parafraseo. Así de claro. Parafrasear quiere decir, me estás queriendo decir esto, verificar si lo que tú estás entendiendo es lo que la otra persona te está diciendo. Así de sencillo, ¿ya? La disonancia cognitiva, por lo tanto, se constituye en un problema potencial de comunicación. ¿Por qué? Porque en una organización las personas pueden, de hecho, estoy muy seguro que piensen de manera diferente, ¿sí? Pero que además
puedan, digámoslo así, con relación a determinado tema, ¿sí? Puedan ser mal interpretados. O sea, las opiniones o las conversaciones que se tengan puedan ser mal interpretadas, ¿no? O sea, que exista una falta de comprensión entre el personal. Eso se llama disonancia cognitiva, ¿no? Entonces, si yo no te estoy entendiendo lo que me estás queriendo decir, lo estoy interpretando de una manera, pues a que no saben lo que puede pasar, ¿no? Es decir, que yo voy a actuar en función de mi malinterpretación y puedo enojarme, puedo tensar la cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es. Entiéndase como una falta de comprensión, ¿no? Y nuevamente, no es una barrera, sino un problema potencial de comunicación. Ahora, la distancia psicológica sí puede entenderse como una barrera comunicacional. ¿Y en qué consiste? Las personas, eh, justamente de acuerdo a nuestra forma de ser, ¿sí? Eh, mm, de acuerdo a nuestro estatus social, a nuestra formación, no digamos, eh, ingenieros con ingenieros, psicólogos con psicólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de una serie de factores, uno puede, ¿sí? Entender o dar por entendido más bien, ¿sí? De que alguien no te va a entender, ¿no? Entonces pones tú una barrera, tú pones un alto, ¿me entiendes? O sea, tú haces algo, no hablas mucho, hablas lo mínimo, ¿sí? Entonces, el mantener una distancia psicológica, el no hablar de, de tu familia, de tus amigos, de alguna, no sé, anécdota que has tenido, ¿no? O sea, el marcar, ¿sí? Una reserva comunicacional, si quiero ponerlo así, con tus compañeros, no eh, comunicarte en un plano más de confianza, ese es el término, ¿no? A eso se llama distancia psicológica, ¿sí? Mantener al margen, ¿sí? De tu vida, digámoslo así, de anécdota, de tu vida personal, de tu vida, digamos, a tus compañeros, ¿no? Eso es lo que yo les podría decir. Ahora también hay un factor que es interesante de entender, ¿no? Como también el tema de distancia psicológica, ¿no? Que es el asunto de los estratos, ¿no? También es cierto que no solamente entre compañeros, por esto que les estoy diciendo, ¿no? Horizontales, sino también a nivel de jerarquía. Uno establece una distancia también psicológica, digamos, ¿no? Eh, que nuevamente puede ser una barrera comunicacional. De ahí es que muchos, digamos, que están siendo supervisados, ¿no? Muchos dependientes, como diríamos, de un cargo superior, a veces no comunican, ¿no? Lo que les está sucediendo, lo que les está pasando, ¿no? Porque justamente entran en una dinámica, ¿no? Lamentable, digamos, ¿no? De distancia psicológica, ¿no? ¿Sí? Esto también sí tiene que ver con una serie de factores relacionados a la comunicación ascendente y descendente, ¿no? En, que es, les digo, es bastante pesado el hablar, ¿no? De esto, pero la comunicación ascendente, les diré, en sentido general, ¿no? Eh, es aquella que obviamente va de las bases hacia la cúpula, digamos, hacia la gerencia. Y la descendente es de la cúpula hacia abajo, ¿no? En general, ¿sí? Les diré que lo que puede perjudicar, ¿sí? Este flujo, ya sea ascendente o descendente, son problemas potenciales de comunicación o barreras comunicacionales, y aquí está un ejemplo, ¿no? Solo para contextualizar que esto está en el marco, les decía, de lo que es la comunicación, ¿no es cierto?, organizacional. Yo creo que hasta ahí el tema este de los elementos un cacho generales, ¿no? De tipo más bien eh, teórico-conceptual, ¿no? Respecto a lo que es la psicología organizacional. Bueno, ahora a mí me parece que sería necesario que hacer un poco de énfasis, ¿no es cierto?, entre en lo que es el sistema de administración de recursos humanos. Lo bueno es que mucho de esto está relativamente, bueno, entiendo que está relativamente fresco, ¿no? Tiene que ver con intervención organizacional. Les diría que de todos los componentes, ¿no?, hasta aquí mencionados, ¿no?, este es un poco en el que conviene
que haga más énfasis, ante todo porque hay hasta asignaturas vinculadas a esto. Entonces vamos a hacer un poquito de énfasis tanto en el tema de reclutamiento como el de selección. Lo que es integración organizacional, lo que se llama cultura, lo que es evaluación de desempeño, desarrollo de personal, remuneración y miren esto, supervisión, pues es lo que vamos a recrear un poco, ¿no? Con algunos tópicos que me parece que es importante que los sepan diferenciar, ¿no? Y nada más, pero de estos un poquitín sí conviene que avancemos un poco más. Bien, hasta acá, porque voy a empezar con el tema de los componentes del sistema de administración, ¿no es cierto? Recreando un poco algunas presentaciones que hemos visto nosotros, ¿no? Ya, que les he presentado algún rato, ¿no? Para un poco refrescar la cuestión esta, ¿no? Si ustedes ya hasta acá está todo claro, si tienen alguna duda, pregunta, ¿sí? ¿Todo bien? Hasta aquí no hay ningún inconveniente, alguna duda que tengan. Hola, ¿todo bien? Andreina, Carla, Haití, ¿están? ¿Todo tranquilo? Sí, Listen. Dani, Heidi, Buenas Gladys, noches, dice, ¿está todo bien? sí, no sé si no él estará, Sí, Listen. sí, me extraña. Ya, bien, entonces eso, ¿m? Y vamos a empezar, entonces voy a dejar de compartir un poco esto. Les voy a presentar un tema de intervención como tal, digamos algo más aplicativo. Déjenme ver si este es igual. Sí, bien. Esta parte es principalmente eso, ¿no? Gestión, ¿no? Del talento humano. ¿No? Bien. Ahora, algo que tenemos que entender, ¿sí? Es que en realidad el sistema de administración de recursos humanos tiene que ver con estos 6 procesos, ¿sí? Si hay algo en lo que conviene hacer énfasis es que el psicólogo, digamos, organizacional no es, aunque interviene en materia de comunicación, ¿sí? Aunque interviene en materia de ética, etcétera, etcétera, eso más es un trabajo, yo diría, de asesoría, de consejería, no sé, algo por ahí les podría decir, porque esos canales están establecidos, ¿no? Por políticas institucionales, una serie de factores que no se podrían establecer, ¿no? Desde un departamento de recursos humanos, ya sea dentro de la organización o como staff fuera de la organización, ¿no? Como un grupo que se encarga de gestionar tus recursos humanos y no está dentro de la institución, sino es un servicio que has tercerizado. Bien, ahora, les decía, la forma en la que se aplica la psicología organizacional es a través del sistema de administración de recursos humanos que tiene decía, estos componentes, ¿no? ¿Sí? Los componentes hacen referencia a, si quieren ponerlo así, ¿sí? Grandes acciones, ¿no? ¿Sí? O grandes procesos, por eso es que se habla de procesos, ¿no? Entonces, este sistema de la administración de recursos humanos supone, por lo tanto, procesos que el departamento o el staff de recursos humanos tiene. ¿Sí? Es su, digámoslo así, es en lo que trabaja, ¿no? Sí, esto es lo que tiene que hacer. ¿Me entienden? Liderar, gestionar, si quieren ponerlo así, la incorporación de personas, su compensación, ¿no? El desarrollo, ¿no? La colocación, ¿sí? La retención, la supervisión. ¿Eh? Estos son los componentes que hacen que tienen que ver con el asunto del talento humano, ¿no es cierto? Y que dentro de lo que es la psicología organizacional actual, aunque hayan nuevos conceptos, etcétera, etcétera, se mantienen. Casi todos los libros que versan sobre gestión van a hacer referencia a estos elementos, ¿no? Bien, vamos a un poco enfatizar, digamos, ¿no?
les decía, el de reclutamiento de personal, ¿sí? Y el de selección, justamente porque en una materia que se llama dotación de personal, digamos, se nota que hay un poco de énfasis en ello, y una de las tareas que más, les digo, más habitualmente, con mayor número de frecuencias, se le delega al Departamento de Recursos Humanos es el reclutamiento y selección. Son dos grandes monstruos, ¿entienden? Por eso es que los contenidos que vamos a plantear acá, sí, es necesario que los incorporen, digamos, como prioritarios respecto a los otros procesos, que está bien también que vamos a ver algunos elementos, les decía, pero que en general lo que es más importante son estos que vamos a tocar ahora, ¿no? Para empezar, el tema de reclutamiento de personal, ¿sí? Sí. ¿Cómo es esto del sistema, ¿no? Bueno, si vamos a hablar de la gestión de un individuo en particular, pues el individuo, ¿sí?, ingresa a la organización, ¿sí? Sí. Al ingresar a la organización, tiene que ser colocado. Los procesos de colocación, ¿sí?, tienen que ver con la eh, integración, por ejemplo, ¿no? Integración de la persona, evaluación de desempeño, ¿no es cierto? Principalmente, ¿no? O sea, ahora, una vez que las personas están colocadas, se han integrado, han hecho un match, digamos, con su puesto de trabajo y resulta que son funcionales en la organización, pues entonces lo que va a suceder es que se va a entrar en una dinámica, ¿sí? Miren lo que les estoy diciendo, de desarrollo, ¿no? Mm, A nivel de capacitación principalmente, a nivel de elementos motivacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, digamos, van a estar como copresentes en tu desarrollo laboral, ¿no? O sea, en el tema de tus días de trabajo habituales, eso quiero decir, ¿no? Bien, ahora, los elementos de compensación y de retención, ¿sí?, hacen al asunto motivacional, ¿sí?, en este caso material, y en este caso ambiental, es decir, en la recompensa de las personas tiene una serie de aspectos salariales que hay que considerar. En cambio, la retención, ¿sí?, tiene que ver con elementos de carácter, yo diría, psicosociales, no tanto económicos, sino psicosociales, ¿no? ¿Sí? Y bueno, el tema de las personas, ¿no?, que están integradas, ¿no?, que están siendo pagadas, están siendo retenidas, se las mantiene bien, con un nivel, aquí se ve el tema de la satisfacción, ¿sí? Y que van desarrollándose en pro de desarrollar también la organización, ¿no es cierto? Pues resulta que una vez que tenemos esto, pues es importante hacer un control de gestión de todos estos elementos, ¿no? Y esto es a través de las personas que lo hacen, digamos que están dentro de la institución, ¿no? Y que, digamos, el departamento es necesario que valore, ¿no? Desde una mirada en la que, digamos así, el Departamento de Recursos Humanos es algo que es independiente porque, digamos así, tiene que evaluar al personal técnico, al personal ejecutivo, al de ventas, es decir, hay una serie de elementos que requieren una neutralidad, por eso les digo muchas veces, es mejor, ¿sí?, el tema de tener o de trabajar a través de staffs, ¿no? O sea, el tema del staff es mucho mejor. Algo así. Bien, entonces continuamos. Les decía, uno de los elementos en los que vamos a hacer énfasis es en el reclutamiento de personas, ¿no? Una primera cuestión es el concepto, ¿no? Entendemos que el reclutamiento es el conjunto de políticas y acciones destinadas a atraer y añadir talentos a la organización para dotarla de las competencias que necesita para tener éxito. ¿Hay otros conceptos? Sí, les recomiendo este, ¿ya? Y para de contar, ¿sí? El reclutamiento entendido como el conjunto de políticas y acciones, ¿sí? Desde las políticas ya se ve cómo va a ser el reclutamiento, ¿sí? Yo les digo algo, no voy a ser muy enfático en ello, pero hay organizaciones en las que explícitamente buscan varón o mujer para algo, ¿entienden?
les digo, la mayoría de las secretarias, revisen en las organizaciones, son hombres. ¿Tú ves algún hombre haciendo de secretario? ¿Me entienden? Es decir, eso corresponde a una política. Las secciones son las cosas que obviamente se van a hacer en concreto, ¿no? Pero bajo una política, eso es importante de entender, ¿no? Bien, entonces, lo que se hace con el reclutamiento es incorporar, nuevamente, no olviden, incorporar competencias, incorporar talento. Si no es un empleado, ¿sí? ¿Me entienden? No algo como una inversión, ¿no? En las competencias que presenta esta persona. Sí. Va. ¿Y en qué lugar está? Pues es muy sencillo, ¿no? Este cuadrito, ¿sí? Es básicamente una versión gráfica, ¿no? De los dos elementos en los que vamos a enfocar, ¿no? Dice que dentro del mercado laboral, ¿no? eh, está además un mercado que es el mercado de candidatos, ¿sí? ¿No? Que son los que, que pueden cumplir además con los requisitos que requieren, ¿no? La institución de acuerdo a las características de un cargo determinado. Entonces, en el mercado hay un montón de candidatos, digamos, que para ser reclutados, ¿sí? Que para ser reclutados requieren de estas políticas, ¿no? Institucionales como elemento, ¿no? Pero que una vez que se han reclutado ya de todo el mercado de ya se tiene unos cuantos, ¿no es cierto? De esos todavía resta un proceso de selección, ¿sí? ¿Me entienden? Es decir, como que estos potencialmente pueden ser, pero ¿cuál sería el que mejor podría ser? A eso hace referencia a la selección, por eso se llama selección. Y esto supone su integración posterior a la institución. Ahora, ¿qué tipos de reclutamiento existen? Esa es una pregunta que les podrían hacer, ¿no? Existe el reclutamiento que es, aquí dice interno. Reclutamiento interno y externo, o podría ser externo e interno. El reclutamiento interno, como ven acá, ¿sí? Es en el marco de la propia institución, no olviden eso, ¿no? Pero tiene Dice, esta, dígame, hola, perdón, es que no está compartiendo la pantalla. ¿en serio? ¿Pero y por qué no me han dicho hace millones de años? Ah, no lo puedo creer. Pero sí me dicen, los voy a matar. Ya. Qué chistoso. Yo les estaba hablando entonces al vacío, de verdad, a la idea, y no me han dicho nada, ninguna. Ya. Ok. Bueno, justamente eso les estaba diciendo. Este es el concepto y para de contar, ¿no? ¿Me entienden? De reclutamiento, ¿sí? Y esto es lo que les estaba diciendo. Bueno, yo asumiendo que estaban viendo todos. Ahora están viendo, ¿no? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, dice. Ok. Entonces les decía que este es el concepto, ¿no? Y hablando de reclutamiento, les decía interno y externo, ¿no? El reclutamiento interno obviamente se da dentro del marco de la institución y les decía que si les preguntan, si les piden mencionar alguna de las características del reclutamiento interno, se puede mencionar cualquiera de estas cuatro, ¿no? Primero, las vacantes se llenan con los colaboradores actuales de la organización. A eso se refiere el reclutamiento interno. Es una de las características, que las vacantes se llenan con los que ya están en la organización. Esa es una primera, digamos, característica, ¿no? La otra, ¿sí? Que los colaboradores internos son los candidatos preferidos. Es decir, ese es un elemento que es importante de entender. Es decir, si bien las vacantes se llenan con los que están actualmente, pero son aquellos que de alguna manera, si van a ingresar a un cargo, este cargo, les digo, supone o tendría que suponer algo motivacional y en general supone promoción. Por lo tanto, tienen que ser, sí, aunque sea reclutamiento interno, pero los que tengan mejor perfil para el cargo dentro de un conjunto posible, aquellos que vayan a poder acceder, ¿no? El otro elemento es que, obviamente, al tener cierta preferencia por determinados colaboradores internos, ¿no?
Entonces, supondría, como les digo, en general, una promoción o una transferencia, pero, aunque sea un cargo similar, digamos, pero con expectativas un poco nuevas, ¿no? Si no, deja de ser motivacional y no tiene mucho sentido. Estos son los elementos que digo que hay que rescatar del reclutamiento interno, ¿no? Y finalmente, que esto está también en el marco de algo que habíamos hablado ya, creo, que es el asunto de la carrera laboral, ¿no? Es decir, el tema de la carrera, digamos, secuencial, progresiva, es motivacional para un empleo, ¿no? Entonces, esto también es algo que cobra importancia, que tiene sentido, digamos, ¿no? Un poco así les diría con relación a esto del reclutamiento interno, ¿no? Bien. Ahora, esto debería decir externo, ¿ya? Está mal esto, ¿sí? No sé por qué me aparece esto. Bueno, está mal. Esto es externo, ¿ya? ¿Me están entendiendo, no? Voy a corregir antes de enviarles, ¿ya? Voy a anotar. Más bien, antes de que se me vayan. Ya. Bien. Es decir, reclutamiento externo. Bueno, si se les preguntan, pues es algo muy sencillo igual, es muy, de entender, digamos, ¿no? También podríamos señalar 4 características, cualquiera de estas podrían señalarlas, si les preguntan, ¿no? Primero, que se entiende que las vacantes, por eso se llama externo, y las oportunidades laborales se llenan con candidatos fuera de la institución. La segunda característica es que nuevamente también serían los que mejor se ajustan a la institución, aquellos que van a ingresar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, pues hay un proceso, ¿no? Aunque la selección tiene su nombre y su lugar, ¿no? Pero hay algo así como que el reclutamiento supone una preselección, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ya te está armando un embudo. Si te hace un reclutamiento externo, digamos, se requiere un contador listo, pues entonces el psicólogo ya no va a salir. Entonces, hay un nivel, ¿sí? Digámoslo así, de segmentación, obviamente, del mercado laboral, ¿no? O sea, se entiende. Pero no se le llama selección porque en realidad algo así como que sí es una suerte de discriminación, ¿no es cierto? Pero que la hacen las personas que se van a presentar por un tema de factores de exclusión, ¿no? Si no tienes títulos, si no tienes experiencia en esto, ¿no? O sea, entonces son excluyentes, ¿no? ¿Me entienden? O sea, van por el lado de, más que de la selección, de la exclusión. ¿Me entienden? Por eso es que se entiende que sigue todavía en el ámbito del reclutamiento y no de la selección. Bien, otra cosa que es importante de entender del reclutamiento externo es que es una oferta de incorporación, digamos, a la institución de una persona nueva, ¿no? Es decir, se puede entender como que a través del reclutamiento externo se capta nuevo talento, ¿no? Y se le da una oportunidad de desarrollo laboral a una persona, ¿sí? Eso básicamente les diría que es importante que se entienda, ¿no? Bueno, también les pueden preguntar cuáles son las técnicas de reclutamiento, ¿no? que suelen aparecer de manera más frecuente, ¿no? O sea, que suelen utilizarse o emplearse de manera más frecuente, ¿no? Bien, dentro de esto, pues yo diría que hay muchos más, pero estos son los que son más frecuentes de identificar por la mayoría de los autores, y lo que les recomiendo que sigan, si es que les dicen señalen, ¿no es cierto? Señalen 4 o 5, digamos, no sé, puede cambiar el factor ahí levemente, pero digamos, señalen 4 o 5 técnicas de reclutamiento. Es estas. Bien. Para que puedan diferenciar a qué se refiere cada una de estas, pues vamos a hablar un poquito de ellas, pero solamente para que se entienda la distancia entre cada una, digamos, ¿no? Bien, una técnica habitual, digamos, ¿no? Es la de anunciar, digamos, vía escrita, ¿no? A través de diarios o revistas, mejor si son especializadas del rubro, ¿no? Del cual se esté pidiendo un cargo o se esté solicitando a una persona para un cargo.
realizar esto, ¿no? O sea, hay que realizar anuncios que tienen ciertos componentes, ¿no? No vamos a ahondar acá, pero en general los anuncios tienen algunas partes, digamos, ¿no es cierto?, en la que se explicita justamente qué es el cargo al que se tiene que postular y los requisitos, digamos, ¿no?, para ese cargo. A eso me refería hace rato. Entonces, el anuncio suele ser justamente un elemento que nos va a permitir ya permear los candidatos, ¿no? Bien, otra de las técnicas que se utiliza es justamente algunas agencias de reclutamiento, y en general son de reclutamiento y selección, no son solamente de reclutamiento. ¿Por qué? Porque es más un poco también objetivo, ¿no? O sea, no eres tú, sino un tercero que te está diciendo que este es el nuevo candidato, ¿no? Y tampoco es que te van a hacer caso porque lo hayas dicho, punto, digamos. Pero el hecho de tener una mirada objetiva, externa, de la tuya, que podría estar sesgada de alguna forma, pues es lo que va a ayudar a que esto tenga resultados, ¿no? Bueno. Bien, entonces esas son las agencias de reclutamiento que podríamos decir son terciarizaciones, si quieren, también de la institución que suele darse, ¿no? Bien, otro elemento que es importante es el establecimiento de una comunicación, de un flujo comunicacional con diferentes instancias, ¿no? Digamos que tengan profesionales, ¿no? Escuelas de profesionales, ¿no? Universidades, porque en las universidades hay profesionales dictando clases, ¿no? Hay agrupaciones profesionales, ¿no? Grupo tanto, ¿no? O sea, además de que muchas de estas instancias, digamos, hasta tienen poderes políticos, es decir, hay una serie de factores, ¿no?, que por lo tanto resultan necesarios, digamos, de incorporarse como técnica de reclutamiento. O sea, el mantener contacto con instancias, ¿no?, profesionales o con instancias ocupacionales, digamos, ¿no?, relacionadas con lo que te interesa como organización, es una también técnica de reclutamiento importante, ¿no? Bien, una que está cada vez en más desuso, si ustedes revisan esto es así, ¿no? Es el tema de los carteles o anuncios, ¿no? Que en algunas, en realidad, cada vez en organizaciones más pequeñas se suele utilizar, ¿no? El poner tu cartelcito con el anuncio laboral, con igual más o menos lo que sería un anuncio en diario, etcétera, etcétera, pero nuevamente, ¿no?, en un formato concreto, ¿no?, que es el cartel, ¿no? Bien, les diré que esto, cuando les decía que está en desuso, es porque en muchos lugares en las ciudades, ¿no?, había lugares típicos en los que se ponían esto, ¿no? Por ejemplo, les digo así, comentario aparte, la plaza principal era un sector donde se ponían muchos anuncios, ¿no? También muchas iglesias solían tener esto, ¿no?, justamente por el tema de la solidaridad, ¿no?, con ciertos sectores de la población. Habían cerca de instituciones bastante digo, demandadas, había mucha circulación, como es el caso de antes de correos, ¿no? Entonces, así, habían como lugares donde en general las personas pueden ver esto, el tema de las ofertas, en la Heroínas, al frente del Dumbo, ¿no? También había dentro de lo que era esta estructura de la biblioteca municipal, ¿no?, donde está la de la Zamora, esta historia que corresponde al municipio, es decir, también había unos carteles donde antes era con mucha mayor frecuencia su presencia y el establecimiento de demandas del laburo, ¿no? Es decir, como les digo, actualmente ya no. Actualmente esto ya no hay, ya no aparece mucho, ¿no? Bien. Eso, ahora, también aparece esto de la indicación. Esto es importante de entender, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces uno considera que esto es en realidad que no es lo mejor, digamos, ¿no? Como si fuera algo, incluso yo diría, ilegal o antiético, digamos, ¿no? Es decir, que una persona, o sea, que la persona que vaya a ingresar a la institución sea porque es conocido, es alguien que conoce uno de nuestros trabajadores.
digamos, o un trabajador de la organización, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Cuando un trabajador dice, yo conozco a alguien que lo puede hacer bien, ¿no? Es perfectamente válido, les diré, pero reclutamiento, no selección. Ahora me están siguiendo, ¿verdad? Sí, con esa salvedad está todo bien, ¿sí? Es decir, solo es presentación, porque están en fase de reclutamiento. Si una técnica es decirles, ¿conocen a alguien que sepa hacer esto? Muchas veces les diré que en una organización esta es la forma más frecuente de reclutamiento. ¿Me entienden? Sí, suelen ser los más frecuentes. Por ejemplo, en lugares como en nuestro país, pues les diré, esto es lo que sucede. Miren, ¿no? Ahora déjenme ver quién está con su micrófono abierto. Vivian, Vivi, estás con tu micrófono abierto. Eso. Bien. Ay, pero ya. Ahora, ¿qué es lo que también puedo? Ya. ¿Qué es también lo que la cuestión que puede pasar, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que las personas, digamos, suelen presentar sus documentos, su currículum, digamos, ¿no? Y muchas veces no se los puede tomar en cuenta en ese instante. Pero es importante tener, ¿no es cierto?, los currículums, el contacto, etcétera, la información, ¿no?, de los que se hayan presentado, porque eventualmente la persona que ha ingresado podría dejar de participar, ¿no?, en esto, algo así como que, no sé, digamos, si bien podrían haber ingresado, pero por un factor ha ingresado el otro, pues entonces es alguien a quien podrían recurrir en caso de que no pueda continuar en la institución. Incluso les diré accidente, etcétera, etcétera, ¿no? Algo así les diré. Bien, y otro de los elementos que actualmente entenderán que está vigente, digamos, ¿no? Es el reclutamiento virtual. Pero en esto hay que aclararles algo, ¿no? Es decir, si ustedes revisan el material justamente de Chiavenato, van a encontrar con que incluso, por muy actual que esté este material, pues resulta que te hablan así, ¿no es cierto?, de que el reclutamiento virtual supone que las bolsas de trabajo virtuales, que es cierto que hay un montón y que actualmente pero ha cambiado mucho, ¿sí? Es decir, se ha virtualizado muchísimo más que cuando justamente Chiavenato había escrito esto, ¿no? Entonces, dame un ratito ya. Ya, listo. Les decía que el tema de lo virtual, actualmente hay que entender que incluso los anuncios, estos en diarios y revistas especializadas, se está cambiando por hacer anuncios en las RS, o sea, en las redes sociales. ¿Me siguen? Es decir, sí, obviamente está cambiando mucho esto, ¿sí? Antes el reclutamiento virtual, por ejemplo, se consideraba en el que se enviaba cartas, ¿no?, a los correos digamos, de páginas de profesionales. Ya, pero el correo, realmente hay gente, yo les digo algo, ¿no? He escrito hace 6 meses una persona, ¿sí?, que me acaba de responder, ¿no?, en estos días. Me dice, pucha, yo, no, de veras, o sea, no suelo manejar con frecuencia tal cosa, no es tan así. Actualmente las redes sociales son mucho más vigentes que el correo, ¿no? Entonces, mucho de lo que está mencionado en el material no es tan así, ¿no? Pero bueno, estas son las 7 técnicas de reclutamiento que sería conveniente que las mencionen si les preguntan. Y justamente, si es que hay alguna, digamos, una caracterización a la que corresponda en una cuestión de aparear, digamos, a qué se refiere agencias, a qué se refiere presentación de candidatos con indicación de trabajadores, pues por eso les he recreado un poquitín a qué se refiere cada uno de esos, ¿no? Pero con eso ya estaría más o menos claro. Ahora, un elemento que es importante de entender es que cualquier proceso, ¿no?, que se vaya a desarrollar, que se vaya a realizar en el ámbito
organizacional tiene que estar sometido a evaluación, ¿no? Si hay algo que les voy a decir es que cuando uno está laburando, está trabajando, está dentro, inmerso, digamos, dentro de su actividad laboral, pues resulta que, digámoslo así, es requerible, ¿no?, que uno analice, ¿no es cierto?, su planificación, la ejecución, ¿no es cierto?, de lo que ha hecho, ¿no?, y los resultados obtenidos, ¿no? Bien, este trabajo se hace a través de una valoración, ¿no?, de los resultados de reclutamiento, ¿no? Entonces, esto es, la evaluación de reclutamiento se hace a través de sus resultados. Entonces, yo estoy matando dos cosas ahí. No estoy hablando de evaluación de los resultados de reclutamiento. ¿Cómo se evalúa el reclutamiento? Cualquier proceso a través de los resultados que se obtienen. En una organización es así. ¿Me entienden? Eso lo puedo, hasta coloquialmente les podría decir, ¿no? O sea, que en la jerga organizacional hay esto. ¿Me entienden? Bueno, ahora, entonces hay algunas medidas, ¿sí?, de criterio global que están aquí mencionadas, ¿no?, que son las que se utilizan nuevamente con mayor frecuencia en el ámbito organizacional para evaluar cómo ha sido el proceso de reclutamiento. El primer factor es la cantidad de puestos ocupados. O sea, es decir, si el 100% de los puestos en una organización están ocupados, ¿no?, ¿sí?, quiere decir que los procesos de reclutamiento son ágiles, ¿no es cierto? ¿Por qué? En tanto exista acefalía en una organización, ¿sí?, un puesto, un cargo sin persona, ¿me entienden?, la mirada es a el Departamento de Recursos Humanos. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque si algo tiene que velar, si por algún factor tiene que velar básico el sistema de recursos humanos, es que la institución cuente con su personal, ¿sí?, a full. ¿Me entienden? Basta que haya una cefalía para que, digamos, ¿cómo es que es posible? ¿Por qué? Porque la persona que ha decidido, a no ser que realmente pase, digamos, que puede entenderse también, ¿no? Sí sería comprensible, ¿no?, que una persona justamente pase un accidente, que si yo tenga que ser inmediato. Pero salvo estas excepciones, ¿no?, sí, en general, digamos, que no se haya planificado que una persona va a dejar un puesto, ¿no es cierto?, y que no se haya planificado que antes de irse puede ser parte de la inducción del personal que va a ingresar, que no se haya contemplado una serie de factores, sí, supone pues descuido. Entonces es un elemento, un indicador, diría que si bien puede ser frío, ¿no?, pero sí es claro, ¿no? Nuevamente, ¿cuántos puestos están ocupados? Pero es que ha fallecido. Bueno, ya no pasa nada. Entonces, como que no. Pero y si dicen esto, ¿y por qué no? Es que hemos sacado tarde el anuncio. ¿No? Tiene ya hay como un iki que nos señala ahí. Bien, lo otro, que también tiene que ver un poco con lo anterior, es el asunto del uso del tiempo, ¿no? Un reclutamiento no podría extenderse demasiado, ¿no? Fíjense que los criterios que se suelen utilizar, depende obviamente de las instituciones, ¿no?, la verdad. No, pero se entiende que el reclutamiento debería realizarse en el marco de una semana, máximo 2. ¿Me entienden? Se da márgenes, incluso hay personas, hay instituciones que sacan, digamos, el anuncio justamente, digamos, en domingo, ¿no? Sí, les digo yo, así, cosa de que se les da plazo hasta el siguiente viernes, digamos, incluso a veces es menos, o sea, les dan 5 días ¿me entienden?, ¿no?, de días laborables, digamos, como para que completen nada. Bueno, eso les diría que es importante entender de que en tanto más rápido hagas el reclutamiento, ¿sí?, mejor, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué el tiempo es un elemento? A ver, ¿qué es lo que sucede si yo no hago bien mi reclutamiento? No tengo gente, entonces tengo que seguir esperando a que me llegue alguien, ¿no es cierto? El reclutamiento tiene que ser búsqueda de adhesión a la institución. Tengo que hacer que la gente quiera ingresar, ¿me siguen? Entonces, sí tiene que ver con el cómo yo estoy planteando este ingreso del personal, ¿no? Esto es importante que se entienda
por eso me estoy extendiendo un poco en eso también, en cada uno de estos criterios, ¿no? ¿A qué hace referencia esto? Bueno, el otro, puestos ocupados a bajo costo, ¿no? Es decir, eh, lo que supone el proceso de reclutamiento, ¿no? Es decir, el puesto ha sido ocupado, ¿no? ¿Y cuánto nos ha tomado en materia de dinero, digamos, ¿no es cierto? Porque hace sacar anuncio en el periódico, redes sociales, etcétera, puede tener costos, ¿no? O sea, de hecho los tiene, ¿no? O sea, entonces, nuevamente, o sea, también se tiene que considerar que quién va a hacer la recepción, la recepción, la revisión no sé, papeles, ¿no? Si van a participar posteriormente de otros elementos, o sea, habrá por lo menos algún mínimo de acciones que se ha realizado y en tanto menos cueste, tanto menos inversión suponga el reclutamiento, pues mejor. A eso hace referencia, a eso apunta, ¿vale? Bien. Ahora, otro elemento es la rotación, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, en general, ¿no? Si una persona permanece, por eso está, miren el criterio, ¿ya? Permanece más de un año en la institución, probablemente, ¿sí? Estemos hablando de algo así como una integración, ¿no? Que se podría hablar de una integración, ¿no? Por eso es que el criterio es un año. En general, en un año, las personas deciden si van a participar de una estructura organizativa o no. ¿Me entienden? Y hacen su valoración. Hay una serie de factores, digamos, ¿no es cierto?, que aparecen ahí. También de parte de la institución, sí es cierto, pero ¿por qué te dice que si digamos, se ha hecho el reclutamiento de una persona y esta persona pasa por la selección y termina ingresando y funciona por más de un año, te quiere decir que tu reclutamiento está bien? ¿Por qué? Porque no has metido a alguien que va a estar un ratito. Si tu reclutamiento ha sido lo suficientemente interesante como para ayudarle incluso al proceso de selección, ¿entienden? Es decir, a eso un poco va el tema de este indicador, ¿no? O sea, si la persona que se ha reclutado y luego ha sido seleccionada, digámoslo así, ha permanecido más de un año en la empresa, pues quiere decir que este proceso ha sido bien realizado. Miren lo que les estoy planteando. Bien. Ahora, también es un indicador, digamos, ¿no es cierto?, de que se ha reclutado a la gente que se va a sentir bien en la institución, es la satisfacción, ¿no? Es decir, algo así como que, ojo que esto también tiene que ver con el asunto del reclutamiento interno, ¿no? Es decir, si yo estoy ocupando un cargo, ¿sí? Y me siento bien ocupándolo, ¿no? Entonces quiere decir que me han llamado a algo que yo quería ser llamado, es decir, tenía que ver con lo que me interesa, algo así, ¿me entienden? Esto, por lo tanto, llamado vocare, tiene que ver con un asunto de alguna forma vocacional, ¿me entienden? No solamente profesional, sino que realmente hemos captado a quien quería formar parte de nosotros. ¿Me entienden? Algo así yo les diría que está bueno que lo ubiquemos, ¿no? Bien. Ahora. Bien, hay un elemento que es importante, digámoslo así, de entender, ¿no? De que con relación al tema de reclutamiento y selección, que puede ser perfectamente un trabajo, les decía, terciarizado. Es decir, puede haber perfectamente un staff, ¿me entienden?, de personas que vayan a hacer esto. Entonces, es importante que se trate de una instancia, o sea, de una organización, no se trate de solo una persona que va con su equipo, digamos, va a encargarse de esto y él ya sabrá si lo va a hacer solo lo tuvo. Pero bueno, digamos que están orientadas, digo, criterios de evaluación orientadas a quien hace el proceso de reclutación, ¿no? O sea, de reclutamiento, ¿no? Bien, el número de entrevistas realizadas es un factor importante. ¿Por qué? ¿Qué creen que es mejor? ¿Un número mayor de entrevistas o un número menor de entrevistas? ¿No? Entonces yo, por ejemplo, en este sentido uno podría tender a decir, digamos, dos cosas, ¿no? En tanto más quiere decir que ha llegado a más público,
¿Me entienden? Ese es un elemento, sí es cierto. Más personas se presentan al cargo, pues es mejor. ¿Me entienden? ¿Ya? Pero este indicador del número de entrevistas realizadas, sí, que sí, en tanto más podría ser mejor, ¿no? De repente se puede perfectamente, digámoslo así, descartar como un criterio positivo en el siguiente indicador, que es el de calidad de los entrevistados. Así, ¿tú cuántos tenemos? 100, ¿no ves? 100, hijo, bueno, pues si hay tantos capaces para este cargo, no está mal, ¿no ven? ¿Me entienden? ¿Sí? Ya se ha reclutado, ¿no? Ahí se hace un trabajo, etcétera, lo que quieran, ¿no? ¿Sí? Y resulta que para poder pasar, digamos, un proceso de selección, puede ser que que tengan que ser entrevistados, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué tal si ahí nos percatamos que de los 100, pues 99, pues no tienen más, o sea, los habrán atraído, pero no es lo que estamos buscando. Es decir, lo que el reclutamiento tiene que hacer es traer la mayor cantidad de candidatos posibles deseables por la organización. Entonces, no es número de entrevistas realizadas a cualquiera, ¿me entienden? Número de entrevistas realizadas a candidatos que presenten suficiencia, ¿no?, para el cargo determinado. Bien, entonces justamente por eso es que en tanto mejores prospectos se hayan captado, mejor. ¿Me están entendiendo? ¿No? Por eso va el segundo indicador, que es la calidad de los entrevistados, ¿no? Su calidad profesional, experiencial, etcétera, ¿no? Bien, el otro elemento es que obviamente en un reclutamiento, ¿sí? Aunque acuden varios, pues uno hace primero, les decía, una preselección si quieren, ¿no? En función de algunos factores, ¿no? Sí que puede ser, así les digo yo, netamente de tipo curricular, que son excluyentes, ¿no? Y les diré que hay gente, pueden creer, o sea, se les dice, para la materia de psicología comunicacional se requiere un psicólogo, comunicador. O sea, de que puede pasar, puede pasar. ¿Bien? Bien. Ahora, y asterisco, o bueno, paréntesis aparte, ¿no? Por ejemplo, esta persona que se ha presentado a una materia de psicología comunicacional porque es comunicador, su currículum va a estar ahí. Y hay otra materia que se llama publicidad, marketing, etcétera, y hay una materia que podría ser comunicación, ¿me entienden? Que sí, para una comunicadora podría dar una carrera de PPM, digamos, ¿no? A eso hace referencia el reclutamiento, ¿no es cierto? En el que se tienen, digamos, los files de gente que es de afuera, no es de gente interna, pero de gente que se ha presentado a la institución. No, ¿no? Bien, eso. Ahora, dentro de esto les decía, obviamente hay una recomendación, se dice, consideramos que estos serían los mejores, ¿no? Y si de estos, ¿sí? O sea, de los que en general se suelen recomendar, una buena cantidad de los que son recomendados son admitidos finalmente a la institución, pues entonces ese es un indicador, ¿no? Entonces, el tema del reclutamiento, la evaluación de reclutamiento no se realiza solamente en el momento en el que se realiza, sino por los efectos que ha tenido en otros procesos ulteriores, ¿no? O posteriores, quiero decir. Bien, el porcentaje también de candidatos recomendados que sí, evidentemente son admitidos, pero que además presentan un buen desempeño. Miren que aquí el desempeño, ¿sí? El desempeño laboral, ¿sí? O la evaluación de desempeño, ¿no? Y los resultados que tenga, pues son los que me van a indicar, me van a señalar si evidentemente, digámoslo así, hemos hecho bien el reclutamiento. Por eso decía, mucho del análisis de lo que ha sucedido al reclutar se realiza posteriormente, ¿no? Y otro indicador, ¿por qué dice costo por entrevista? ¿No? Porque es un criterio de, ya. Lo que sucede es que costos no tienen que ver con temas de dinero que cuesta, ¿no? Sino lo que supone, lo que me cuesta en todo sentido temporal, es decir, cuál es la inversión que se ha realizado, ¿no? ¿Sí? Para poder hacer esto, ¿sí?
Imagínense que se han realizado, no sé, 6, 10 entrevistas. Eso cambia la cantidad de inversión temporal, ¿no? Y otros pequeños materiales también que probablemente sean requeribles, digamos, ¿cierto? Entonces, a eso hace referencia, ¿no? ¿Cuánto te ha costado, sí? ¿Cuánto te ha supuesto, cuánto ha supuesto en materia de inversión, ¿no? El realizar este proceso. A eso básicamente se refiere. Bien, ahora, el tema también, ¿sí? Del reclutamiento puede apuntar a cuál es el método que se ha empleado para determinado cargo. ¿Me entienden? Noten algo, ¿sí? Les aseguro que en determinados cargos, ¿sí? No se anuncian por medios muy públicos, ni en redes sociales, ni en nada. Se maneja en cierto esfera, ¿sí? La parte, por ejemplo, gerencial, ¿no? Les diría, no los puedo asegurar, pero yo entiendo que, por ejemplo, en una institución como la UNICEF, por ejemplo, los que son de personal nacional, el responsable nacional de planificación, marketing, no, pero planificación y evaluación institucional, el responsable nacional de marketing, todas estas personas han debido ingresar por recomendación. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces, eso es importante que se entienda, ¿no? Que ciertos cargos, ¿sí? Corresponden determinados métodos. Y a veces lo que se tiene que hacer es qué tanto se ha ajustado el método de reclutamiento para mi demanda de personas, ¿no? Un poco así yo les digo, ¿no? Entonces aquí aparece el tema de estos indicadores. Muchos de estos tienen que ver también con digo yo, algo que está vinculado a lo anterior, ¿no? Bien, el número de candidatos que se presentan, el número neto de candidatos, ¿sí? El número de candidatos calificados que se presentan, todo esto son cifras frías, si quieren ponerlo así. El costo por candidato, que también está un poco más atrás, pero esto hace referencia al método, a un método determinado. Pueden haberse empleado varios, se dan cuenta, cuál nos ha traído mayor rédito. Entonces, eso, cuánto nos ha costado por candidato el haber empleado esa técnica, ¿no? Obviamente el tiempo que se ha requerido, ¿no? Lo que ha supuesto en materia, digamos, de no solamente el tema de haber recepcionado al candidato, sino también el proceso que va a suponer la admisión, ¿no? ¿Sí? Esto también se considera, por eso repito, esto no está dentro, el reclutamiento es demanda, es llamamiento, no es admisión, pero su costo, el costo de la admisión, ¿no? Ese es algo que es medida de criterio orientada al método de reclutamiento. Y otro indicador que aparece también en otras medidas es la calidad de candidatos admitidos. ¿Ven? Nuevamente aparece el tema de desempeño, rotación, etc. Es decir, hay medidas de criterio orientadas al método de reclutamiento que corresponden al reclutador, ¿me entienden? ¿Sí? O que pueden tener que ver con el reclutamiento como proceso o el reclutador, digamos, en particular, ¿no? ¿Sí? El método es algo más concretito, ¿sí? Es una parte de todo el proceso de reclutamiento. ¿Me entienden? Algo así. Eso. Ya. Esto con relación al tema del reclutamiento. ¿Ya? Bien. Ahora, hasta aquí está bien. Lo reclutamiento es necesario que quede claro y porque tienen que diferenciarlo, eso es lo que les digo, de lo que es el proceso de selección. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda, pregunta? Ya. Entiendo que están bien. Bien, esto les decía que es algo que habíamos trabajado nosotros, entonces por eso estoy retomando esto un poquitín, ya, un poquitín más rápido obviamente, pero bueno, creo que va a ser útil para ustedes, ¿ok? Bien, a ver, veamos el tema del asunto de la selección, ¿no? Es decir, aquí hay un poco lo que les diría, hay como que dos conceptos, ¿no es cierto? ¿Sí? Que se suelen utilizar para definir, ¿no? Bien. Lo que en general se decía
cuando empieza a tener sentido esto de los procesos de selección de personal, se empieza a plantear cuestiones como, ¿no? Que dice, el proceso de selección consiste en elegir, dice, ¿sí? A la persona, ¿sí? Consiste en la elección precisa de la persona indicada para el puesto correcto en el momento oportuno. Miren, toda esta combinatoria de cuestiones, ¿no? Consiste en la elección precisa de la persona indicada. Pues que es un énfasis medio idealista eso, ¿no? Justo el que tú querías, ¿me entiendes? Lo has podido integrar, no has seleccionado a la persona, ¿no? Y justamente en el momento más adecuado. Eso no pasa, son términos ideales, como digo, claro, esta era la pretensión, digamos, es un poco la idea, ¿no? En la medida de lo posible es conseguir aquello. Pero un concepto, yo diría que este segundo, ¿sí? Más real, más cercano, más descriptivo también de lo que sucede en el ámbito de las elecciones, ¿no? En términos más amplios, dice, ¿no? Justamente, la selección busca, de entre los diversos candidatos que se han presentado, obviamente, quiénes serían los más adecuados para los más adecuados. No dice la persona indicada, naciste para eso, no dice eso. Dice quienes sean las más adecuados, ¿no? Para los puestos que existen en la organización o para las competencias que requiere este cargo, ¿no? Y por lo tanto el proceso de selección pretende mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño humano, ¿no es cierto? Y obviamente entra aquí el concepto de eficacia organizacional, ¿no ven? ¿Me entienden? Que se logran los objetivos. Es decir, ya les decía yo que actualmente la eficacia organizacional incorpora el tema de la eficiencia, ¿no? Incorpora el tema del desempeño, ¿no? Pero vale, está bien igual de todas formas señalarlo, ¿no? Entonces, repito, ¿sí? La selección busca entre los diversos candidatos a quienes sean los más adecuados, o a quien sea el más adecuado para el puesto, para un puesto que esté vacante, ¿no? O para las competencias que se requieren en la institución. Eso dicho en general. Bien, el proceso de reclutamiento será posterior al reclutamiento. Pero el proceso de selección será posterior al reclutamiento y es obviamente el paso más importante, yo diría, ¿sí? Dentro de la admisión. Incluso algunas veces se hace directo selección, ¿me entienden? ¿Sí? A veces, ¿por qué digo selección y no se hace reclutamiento? Es que en realidad el reclutamiento es ínfimo, ¿me entienden? Se entrevista a quienes hayan presentado, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, más que ser un proceso de reclutamiento y selección, estás haciendo básicamente selección, con un mínimo proceso de reclutamiento. Eso es lo que hay que entender. Ahora, de todos los procesos, ¿sí? Que se desarrollan en el ámbito de la psicología organizacional, el de selección es el que ha cobrado más importancia en todo sentido. Los demás, repito, ya les voy a explicar por qué, no tienen este calibre, no plantean, ¿no es cierto? No sé cómo les diría, o sea, posibilidades decisionales, ¿sí? En general estamos subsumidos a otros elementos. En cambio, en el ámbito de la selección y por algunos factores que les voy a mencionar ahora, ¿no? Sí ha cobrado mucha importancia la labor del psicólogo organizacional. Bien. Entendemos, por lo tanto, que existen diferentes formas de, si quieren ponerlo así, definir la selección, ¿no? Es decir, la selección puede ser entendida como un proceso, ¿no? Para escoger al mejor candidato para un puesto, escoger, así de sencillito, es un proceso de escoger al mejor candidato para un puesto, ¿sí? Hasta otros un poquito más complejos o más completos, ¿no? Como es el siguiente. La selección es el proceso que utiliza una organización para escoger entre una lista de candidatos a la persona que mejor cumple con los criterios de selección para el puesto disponible, dadas las condiciones actuales del mercado. Esa es una definición mucho más completa, ¿sí? Y aún así, de todas formas, sencilla, ¿no? Otra definición es que la selección es la obtención y el uso de información, obtención
y el uso de información sobre candidatos reclutados del exterior, mira lo que dice, para decidir a cuál de ellos se le presentará una oferta de empleo. Sí, este concepto, ¿no? El tema del uso de información para escoger al mejor candidato, algo así, ¿me entienden? A mi modo de ver, sí, tiene que ver más con una definición de la gerencia, ¿no? De staff de recursos humanos, ¿no? Porque el proceso de decisión de quién va a ingresar no es ojo, la decisión de quién va a ingresar a una institución determinada no es del Departamento de Recursos Humanos. Esa no es su función, ¿sí? Su función es decir, o aconsejar a quién podría seleccionar, ¿no es cierto? Decirle, este es el mejor candidato de este Departamento de Recursos Humanos. No le está diciendo, gerente, le comunico que tiene que contratar a esta persona. No es así. Hay una gran diferencia, ¿no? Por eso les decía que claro, es el proceso de uso de información para esto, pero no es eso, y a veces se confunde, por eso les decía, ojo con el tema. La selección, ¿no es cierto? Sí, supone un proceso de decisión que no se realiza por parte del Estado, ¿no? Por lo tanto, tengan cuidado con este concepto. ¿No? Pero también es viable, ¿no? Lo podemos hacer. Y finalmente la selección, dice, es un proceso de decisión, sí es cierto, pero ahora miren cómo lo pone este concepto. Dice, con base a datos confiables, para añadir talentos y competencias que contribuyan al éxito de la organización a largo plazo. Bien, entonces, este concepto entendido como un proceso de decisión, pero no dice que es un proceso de decisión, ¿no es cierto?, que no es una, a ver, la selección no es una toma de decisión, eso es lo que les quiero decir, sino un proceso, por eso es la diferencia. Un proceso en el que va a introducirse nuestros criterios del departamento, pero también una serie de factores como las políticas institucionales, la filosofía institucional, el momento particular en el que está trabajando la institución, es decir, la coyuntura, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de factores, ¿no?, en los cuales o bueno, con los cuales se amplía el concepto de selección, ¿no? O sea, puede ser un poquito más amplio. Sin embargo, cualquiera de estas podría suponer una definición, digamos, de lo que es el proceso, el concepto de selección, excepto, yo diría, que el primero, que, digamos, es un tanto una descripción muy básica, ¿no? Creo que los tres siguientes corresponden mejor a un concepto. Bueno, eso en particular con relación a esto de la selección. Bien. Ahora, esto va a ser muy sencillo, ¿sí? Este cuadrito no vamos a rescatar todos los elementos, solo aquí les voy a yo rescatar, por favor, porque es importante su atención, ¿ya? Sí, el proceso de selección, ¿sí? Hay dos posibilidades, ¿no? Digámoslo así, que se pueden realizar. Con base en los puestos o con base en las competencias. ¿Mm? Esto obviamente marca una diferencia, ¿no es cierto? Lo que les van a preguntar, por ejemplo, ¿sí?, es el proceso de selección con base en los puestos, ¿a qué apunta? Y ustedes tendrían que decir, a cubrir un cargo. El proceso de selección con base a competencias, ¿a qué apunta? A captar competencias. Eso es lo que hay que entender de este cuadrito. Si hay algo que les puedo preguntar es, con base a los puestos, ¿no es cierto?, ¿qué se obtiene? Cubrir. No es lo mismo cubrir un cargo, tapar, rellenar algo vacío, que incorporar competencias, incorporar talento, ¿no? Entonces, si yo les preguntara, a ver, por ejemplo, vamos a preguntarle a ver, a Leida, ¿no es cierto?, que ha tenido la grata consideración, ¿no es cierto?, de decirme que estaba hablando al aire, gracias, ¿no? Si yo te preguntara a Leida, ¿sí?, ¿cuál de estos dos procesos de selección o cuál? O sea, con base en los puestos o con base en las competencias, ¿consideras que es el que se emplea actualmente en la gestión de recursos humanos? Creo que sería, Licen, captar competencias.
Exactamente, porque dentro del concepto mismo te dicen nosotros no llenamos cargos, o sea, no estamos llenando un cargo, no es que estamos captando a alguien para que haga algo, sino para incorporar su talento, algo así, ¿no? Entonces, obviamente esto de sumar competencias individuales, incrementar el capital humano de la organización, sumar competencias necesarias, nuevas competencias aplicables al negocio, son una serie de elementos que tienen que ver con esto. Entonces, si les preguntaran, ¿no ve? ¿Sí? En el proceso de selección, en el proceso de selección con base a las en base a las competencias, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la característica, ¿no?, con relación a la eficacia? La eficacia se considera como que, digamos, nuevas competencias aplicables al negocio y una fuerza de trabajo competente, digamos. ¿Sí? Podría ser esto, pero no van a ahondar tanto, digamos, ¿no? No sé si me están entendiendo, ¿no? Pero es bueno que tengan este cuadrito presente, digamos, ¿no? Cuando les vayan a realizar, digamos, si les digan cómo es el objetivo primario en un proceso de selección con base a competencias, o cómo es el objetivo final, cómo es la eficiencia, la eficacia, el indicador eh, de rendimiento sobre inversión. Esto tendrían que plantear, ¿no? Pero tanto así, no creo que lleguen a hacer, ¿no? O sea, que lleguen a preguntar a ese grado, digo yo, ¿no? Pero de todas formas les dejo el cuadrito. La pregunta que sí o sí va a aparecer, estoy casi seguro, es esto, ¿no? De a qué apunta cada proceso, ¿no? Ahora, hay 4 modelos que, digámoslo así, suelen ser los más usuales, ¿no?, para manejar el tema de selección de personal. El de colocación, ¿sí?, que es que se tiene un candidato y se tiene una sola vacante, por lo tanto, no hay tal proceso de selección. Es básicamente colocar a alguien. Es decir, esa es la cuestión. Si es que se da esto, diríamos que no es tanto un proceso de selección, porque si hay un solo candidato y hay una sola vacante, pues no se selecciona nada, ¿no? ¿De dónde? Si es solo uno. Bien. Ahora, que a veces pasa. ¿Por qué? ¿En qué situación se da el modelo de colocación gerencial? Si es que les hacen alguna pregunta, ¿no ven? Les dicen, el modelo de colocación, ¿sí?, o sea, podría utilizarse con más frecuencia en personal operativo, personal de mando medio, gerencial. Gerencial. ¿Ok? El modelo de colocación se utiliza a nivel gerencial. ¿Ya? El modelo de selección sí ya tiene que ver con varios candidatos y se seleccionó. El modelo de clasificación, ¿sí?, supone que se presentan varios candidatos y uno hace un cruce para ver a cuál puesto específico, a cuál vacante específica le viene mejor. Así, ¿no es cierto? Y que es el modelo, ¿no? Digámoslo así, más progre, digamos, el que está más en vigencia, es el que te plantea que no se puede apuntar a agregar a alguien para que cubra un puesto, nuevamente con el tema de los criterios en base a qué estás haciendo, ¿no es cierto? Al llenado de cargos, ¿sí? O en base a la captación de talento. Entonces, este es el modelo justamente que corresponde a la captación del talento, el modelo del valor agregado. Los varios candidatos ofrecen diversas competencias que le podrían interesar a la organización, pero como competencias, no como un cargo que ya está preestablecido. No sé cómo decirles, pero digamos, hay un vendedor que, no sé, tiene contactos con artistas. ¿Me entienden? Ese es el tema, el valor agregado. ¿Eso le interesa a la institución para popularizarse, digamos? Sí, entonces ya. Entonces a eso hace referencia, ¿sí? Al plus, aquello que incorpore algo diferencial. Ese es el tema de este cuadrito que sería lo más importante y decir que dentro de estos modelos, obviamente, el de valor agregado es el más actual y corresponde justamente a la incorporación de competencias o talentos, y no tanto al rellenar. Bueno, eso. Ahora, hay algunas cuestiones que aparecen dentro de la presentación, dentro del proceso de selección, que es la identificación de las características personales del candidato, por ejemplo. Aquí solo interesan los elementos que les voy a mencionar, ¿no?
si alguien les diría cómo se hace la identificación de las características personales del candidato, ¿no? ¿Sí? Caracterizando la ejecución de la tarea en sí, la interdependencia con otras tareas, ¿no? Y la interdependencia con otras personas, y la interdependencia con la unidad organizacional o con la organización en su conjunto. Es decir, la tarea en sí, la interdependencia con otras tareas, la interdependencia con otras personas, la interdependencia con la unidad organizacional, es decir, tu grupo de trabajo, digamos, departamento de publicidad, departamento de administración financiera, con tu grupo, o incluso con la organización en general, ¿no? Bien, esto es, no vamos a ahondar más en estos detalles, no pasa nada, solamente que sepan que estas son las características, o sea, que mediante estos elementos, estos 4 elementos identifican las características personales del candidato. Algo así. Bien. Ahora, se sabe que para la selección del personal, ¿sí? Es importante recabar qué es lo que requiere el puesto. Y para esto, digamos, se hace, ubiquen bien esto, se hace una ficha de especificación del puesto. ¿Hola? Ahí, pensé que alguien me dijo. Ya. Se hace una ficha de especificación del puesto. ¿Sí? En esta ficha se vacía ¿qué cosa? Descripción y análisis del puesto, solicitud de personal, investigación del puesto en el mercado, hipótesis de trabajo y lo que supone la utilización de una posible técnica de incidentes críticos. El tema es que mencionen esto, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, la ficha de especificación del puesto, ¿de dónde nace? De estos 5 elementos, ¿ya? Y después de hacer esto, de especificar, lo siguiente que sucede es que se eligen las técnicas para justamente lograr elegir al mejor candidato con estas especificaciones. Algo así. Bien, entonces, la descripción y análisis del puesto es algo que corresponde a desempeño, pero ¿qué quiere decir? La descripción es lo que hace una persona y el análisis del puesto es cómo se siente haciéndolo. La descripción, nuevamente, ¿sí? Es lo que se hace en un cargo y el análisis del puesto es, digamos, la persona saliente, cómo ha visto el cargo, cómo se ha sentido en el cargo, cómo se ha registrado en él. Estas cuestiones, pero no siempre se tiene toda esta información, pero de esto se compone la ficha. No siempre se tiene todo, no. La solicitud de personal se requiere a personas que tengan esto. Es un elemento, por supuesto que es un elemento, ¿no? Que se compone, que compone la ficha de especificación. Eso. Ahora, cada una de estas, ¿sí? O sea, lo que supone la descripción y análisis del puesto, las técnicas de incidentes críticos, etcétera, etcétera, están aquí descritos, pero no es algo que se les vaya a pedir, ¿no? ¿Sí? Está bueno que sepan a qué hacer referencia, pero no vamos a hacer mucho énfasis en ello, ¿no? Lo que sí parece que es no más necesario es que hagan un ejemplo de ficha de especificaciones. Y el ejemplo es muy sencillo. Título del puesto, ¿no? A qué departamento correspondería, su descripción y algunos criterios como escolaridad, características psicológicas, físicas, relaciones humanas, conocimientos necesarios y pruebas que serían aplicadas, ¿no? ¿Sí? Esto es un poco lo que aparece en la ficha de especificaciones del puesto, ¿no? ¿Sí? Con que aparezcan estos elementos, ¿no? Y un pequeño elemento evaluativo como indicaciones y contraindicaciones, o perdón, un elemento orientativo como indicaciones y contraindicaciones, pues ya reúne las características de una ficha de especificación, ¿no? Entonces, si les piden, digámoslo así, señalar a modo de ejemplo, ¿no? ¿Qué contiene una ficha de especificaciones? Esta es la respuesta, ¿ya? Bien. Sobre el tema de la formación de competencias no se va a hacer mayores preguntas, solamente decirles que obviamente se entiende esto como un conjunto de habilidades, ¿sí? ¿No es cierto? La capacidad de juicio y una serie de actitudes, digámoslo así. Pero les repito, no vamos a entrar en esto, no se preocupen, ¿ya? Bien. Sí, en la clasificación, ¿no? ¿Qué tipos de competencias se manejan dentro del ámbito de la psicología de organización? Esenciales, funcionales, administrativas e individuales, ¿vale? Bien.
¿Cómo se realiza esto? Pues resulta que hay como niveles de especificación. Las esenciales son como generales, las funcionales son como más específicas dependiendo un poco del cargo, ¿no? ¿Sí? Existen algunas que son de gestión, habilidades transversales, ¿no es cierto?, de gestión, y se aterriza en aquellas que tienen un carácter personal, las individuales. Bien, entonces, básicamente es esto que es las esenciales, de que son generales, las funcionales que corresponden a cada unidad, las gerenciales que son de gestión transversal, ¿no? Si estas son las más importantes, estas son las más, o sea, son transversales, ¿no? Algo así. Ahora, y finalmente estarían las de tipo individual. Así es que este es un cuadrito que está un poco desglosado en estos dos diapositivas, pero hace referencia a lo que se les va a preguntar. Ahora, a lo que puede suceder es que también les pregunten, o sea, eventualmente, ¿cuáles son las técnicas de selección de personal que más se utilizan? Pues entonces aparecen entrevistas, pruebas de conocimiento, pruebas psicológicas, pruebas de personalidad, técnicas de simulación. Esas son las técnicas de selección. Entrevistas, pruebas de conocimientos, pruebas psicológicas. Ahí mueren, digamos, ¿no? Con que sepan, digamos, de que estas son las técnicas que se utilizan, estamos bien. Ahora, ¿a qué hace referencia, digamos, cada una de estas, ¿no? Sí, es importante que se sepa, ¿no? ¿Sí? Que tengan idea, ¿no? Que la entrevista de selección puede ser dirigida, puede ser abierta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, no se va a ahondar tanto sobre aquello, ¿no? Me imagino en el tema de una pregunta que se les pueda hacer, ¿ya? Sí, sin embargo, al respecto de cómo se trata de un tema de psicología, ¿no? Sí es importante un poco plantear la diferencia, ¿no?, entre lo que serían estas pruebas aptitudinales y lo que serían las pruebas de personalidad, ¿ya? Que aquí nuevamente aparecen, ¿no? Hay expresivas, proyectivas, hay inventarios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que marquen la diferencia. Una prueba de aptitud hace referencia a lo que es capaz de hacer en materia de habilidades. La personalidad es una valoración del perfil, de la forma de ser, ¿no? De la manera, por lo tanto, en la que va a ejecutar estas competencias. ¿Me siguen? Esa es la única diferencia. ¿Me entienden? Si les preguntan, ¿cuál es la diferencia dentro de las técnicas de selección de personal entre las pruebas psicológicas y las pruebas de personalidad? Dicen, bueno, las pruebas psicológicas apuntan principalmente, no tendría por qué ser así porque psicología es general, pero ya, apuntan principalmente a evaluar las actitudes, y las de personalidad apuntan principalmente a estilo, ¿sí? Interaccional, o sea, la forma en la que va a ejecutar estas competencias la persona. Bien, eso les diría yo de esta bichita. Ahora, el tema de la entrevista de selección, yo les diría que es importante que se entienda, ¿no?, de que hay esta clasificación y ahí para de contar, no hay más que hacer, ¿no? Hay la totalmente estandarizada, estandarizar las preguntas, dirigida y semidirigida, para de contar, ¿ok? Mucho sobre el tema de las preguntas, ejemplos, pues no se les va a pedir, tranquilos, ¿no? Es un poco más extenso, ¿no? Es importante, sí, el proceso, ¿no?, que requiere una entrevista, ¿no? O sea, ¿qué son estos que están señalados acá? No tanto la explicación, sino esto de aquí, ¿no?, que identifique los principales objetivos. ¿Cómo se hace? Primero, identificar los principales objetivos en la entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero conocer? No se olviden que la entrevista es un proceso de manejo de información, pero que en realidad nos interesa de la parte contratante, ¿no? Indagar, o sea, somos nosotros los que vamos a manejar la información, él la va a brindar, digamos, ¿no? Es decir, es un proceso no tan dialogal, digamos, en realidad, en el fondo, si se pone a pensar. Bueno, entonces, identificar los principales objetivos de la entrevista, crear un clima favorable, conducir la entrevista hacia los objetivos, es decir, en caso de que sea ante todo una de tipo abierta, ¿no? Y analizar y evaluar a fondo los aspectos de tipo formal, ¿no es cierto?, e informal. Bueno. Es importante evitar preguntas de tipo discriminatoria, responder preguntas que le hagan y otras que no le hagan, pero que sería bueno decirlas, ¿no? Generalmente las preguntas relacionadas a lo económico, yo recuerdo, no sé si recuerdan la clase, no se hacen, ¿no?
sea, los empleados, entonces uno mejor si les dice, ¿no? Estas son y este es el sueldo. Bien. Anotar las impresiones en el momento en el que se está realizando la entrevista, ¿no? O mejor si es después, ¿ya? Pero tiene que ser en tanto más inmediatamente mejor. Muchas veces las personas cuando estás anotando cosas no se sienten muy cómodas, ¿no? Ante todo si están haciendo una entrevista de tipo laboral, ¿no? En el que se espera algo del otro, ¿no? En una entrevista, por ejemplo, de tipo clínica, terapéutica, no pasa nada, hay un nivel de apertura muy alto. Eso es. Bien, no vamos a ahondar en el tema de cuál es la diferencia entre aptitud y capacidad, ¿no? Dentro de las pruebas estas psicológicas tampoco vamos a preguntar sobre su clasificación, no se preocupen, ¿no? Ni sobre factores de inteligencia o personalidad determinados, digamos, no es tanto eso. Pero sí sobre las técnicas de simulación, lo que es el role-playing y lo que se entendería por psicodrama, ¿no? Entonces, ambas, ¿no? El role-playing, que es eso de asumir un rol determinado y de manera ficticia interactuar con la persona evaluada, ¿no? También se puede poner en una situación de psicodrama, ¿no? A la persona en la que se hace una teatralización de situación, ¿no? Eso es. Bien, la evaluación del proceso de selección en esto hay que ser muy claros, supone parámetros directos, ¿sí? Como es la cantidad de candidatos seleccionados, ¿no? La calidad de candidatos seleccionados tiene que ver con el proceso de reclutamiento, se darán cuenta. La rapidez en la selección de los candidatos, ¿ven? ¿Sí? Y el costo de selección, o sea, son criterios que aparecen. Pero además de estos, aparecen otros que se les denomina así de tipo indirecto, ¿no ve? El acoplamiento del candidato es que tanto se ha integrado, el tiempo que ha durado esta integración, el acoplamiento, o sea, que ha funcionado, que se ha integrado bien, quiere decir. Eso, ¿no? El mayor permanencia en la empresa, ¿sí? Que además, algo así como que la persona una vez que ha ingresado ha empezado a desarrollarse y ha tenido éxito, o sea, ha aprendido, ha mejorado, es decir, es un criterio también, pero que no es directo, es indirecto, ¿no? Y el valor agregado también es que, ¿qué es lo que este capital humano ha aportado, ¿no? A la institución, ¿no es cierto? Bueno, y el tema de si lo que se ha invertido en materia de selección ha valido la pena porque se ha incorporado a nivel, digamos, de beneficios, mayor rédito, algo así. Bien, eso yo les diría que tendría que ser como que lo más importante dentro de todo este proceso, les decía, ¿no? Y para cerrar un poquitín quiero compartirles algo. Nuevamente les doy un afán más de aclaración, ¿no? Están viendo, ¿no? ¿Se ve el Word? Sí, ¿no? ¿Están viendo? Sí, Lice. Ya. Bien, para cerrar esta cuestión. Como ven, esto es el reclutamiento de personal. Hola. ¿Sí? No sé. Ya, les decía que el proceso de reclutamiento y selección de personal es en lo que más se va a enfatizar, ¿no? Sin embargo, ¿qué otros elementos están presentes? Y es bueno que sepan, ¿no? La integración organizacional, ¿no? Que tiene que ver con la cultura, ¿no? Con lo que hace una organización, a qué se dedica, ¿no es cierto? Su filosofía, etcétera, etcétera. Eso forma parte de la cultura organizacional, sus costumbres, sus celebraciones, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de técnicas que permiten el tema de la integración, ¿no es cierto? El recorrido institucional, o sea, hay varias cuestiones, ¿no es cierto? Que corresponden al proceso, ¿no? Y obviamente el tema de la evaluación, también hay una serie de indicadores para ver qué tan rápido se ha hecho la integración, cuánto tiempo ha durado la inducción, etcétera, etcétera. La evaluación de desempeño, pues cómo estás desarrollando tu trabajo, ¿sí? Y es un proceso de retroalimentación muy importante para el empleado, ¿no es cierto? Saber cómo le está yendo, ¿no? O sea, la evaluación de desempeño se hace, esto es lo que supuestamente tendrías que hacer y en este nivel, ojo, lo que tendrías que hacer y en este nivel, ¿hasta dónde te da? ¿No? El tema del desarrollo, que es básicamente capacitación del personal,
¿no? Es decir, formación, ¿no? Experiencias, ¿no? O sea, otorgar experiencias nuevas, eso hace referencia al tema. Las estrategias de desarrollo personal apuntan más o menos a aquello, ¿no? Hacer que las personas mejoren su desempeño a través de aprender nuevas cosas, ¿sí? Ya sea a nivel informativo, a nivel formativo o a nivel experiencial, ¿no? Bien. El tema de la remuneración tiene que ver con toda la parte administrativa, que les digo que en general está bien que sepamos, pero les digo que suele estar bastante restringido a profesionales en el área económica, ¿no? Y finalmente la supervisión del personal, yo les digo que pese a que nuevamente podemos nosotros hacer algunas cuestiones, en general este trabajo lo realiza la gerencia. Entonces, por eso un poco el énfasis en haber, digamos, desarrollado el reclutamiento y selección, que es sobre lo que más se va un poco preguntar con relación a estos componentes del sistema. Bien, eso les diría, ¿no? Que dentro del área organizacional es lo básico indispensable. No olviden, por una razón, he hecho énfasis en todo aquello que he hecho énfasis. Y si me he extendido en algunas cuestiones es porque algo por ahí va a aparecer en materia de preguntas. Bien, eso les diría en general, ¿no? Les voy a pasar este Wordcito, digamos, de todas formas a ustedes también. Ya voy a incorporar eso entre los envíos. Tal vez esté como PDF, ¿vale? Eso, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? Sé que ha sido medio pesadito, ¿no? Pues la verdad es que son muchos contenidos, che. No sé cómo les ha ido. Ya se han ubicado, ¿sí? Han refrescado, han hecho un refresh, ¿sí? Si lo han hecho, pues es genial. Pero digo, Le hacen una pregunta. ¿Una organización valora más la eficacia o la eficiencia? a ver, la eficacia, porque dentro de la eficiencia, te repito, o dentro de la eficacia está contemplada ahora contemporáneamente el tiempo que trae. Entonces, ese es un indicador de eficiencia, ¿ya? No tanto la eficiencia suelta, porque eficiencia es lograr el objetivo en el menor tiempo posible. Y a veces esto supone hacerlo, digámoslo así, digamos, no de la mejor forma. Te digo, yo les digo en general, por eso no hay eficacia sin eficiencia, ¿me entienden? Pero, o sea, perdón, eficiencia sin eficacia, pero tú puedes ser muy eficaz, ¿no? No tan eficiente, ¿no? ¿Me entienden? Pero mucho más valorable tu labor, sería mucho más valorable tu labor, ¿me entienden? Aunque se dice, ay, qué bien que lo has hecho rápido, pues si ese es tu criterio, digamos, fundamental, pues entonces puede ser que en calidad no. Entonces eso te diría en general, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Vale, Gracias. ok. Bueno, cualquier cuestión, o sea, adicional, pues también podrían plantearme alguna cuestión puntual que requieran, ¿no? En algún momento, ¿vale? Eso les diría, tomen en cuenta, por favor, como criterio el documentito de Word que les voy a enviar como referencial, ¿no? Y principalmente estas dos presentaciones, ¿de acuerdo? Que les he enviado ya. Pueden revisar el material, ¿no? La correspondencia con el material. Para la parte general, digamos que hemos estado revisando el día de ayer, está el de Newstrom, ¿no? Todos los conceptos que hemos vertido hasta comunicación tienen que ver con eso. Y lo demás, lo que son el sistema de gestión de recursos, está en Chiavenato, ¿no? Gestión del talento humano. Eso les diría si es que acaso requerirían algún tipo de ampliación de la información. Pero yo creo que con lo que hemos ido viendo ahorita ya está, ¿no? Les digo, ¿qué les puedo decir? Es muchísimo, ¿no? Es uno de los componentes más ampulosos. Yo francamente he intentado hacer la síntesis más razonable posible. Bien, eso les diría en todo caso, ¿ok? Cualquier duda o pregunta, estoy presto de todas formas, ¿ya? Bien, eso les diría. Yo he acabado además el tiempo. Quedamos acá. Cualquier cosa estoy atento. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos. Muchas gracias, Lice. Nos vemos. Chao, Calitas. Gladys y Hasta todos. luego. Gracias, Licen. Buenas noches. Gracias, Lice. Nos vemos. ¿Ya? Chao, Cualquier Lice. cosa, atentos.
Me dicen, me hablan nomás, si es que acaso se presentaría alguna inquietud. Un abrazo, chau.